Egunon, buenos días. Gaurko Gobernu Kontseiluak eman duenaren berri ematera etorri gara. Ikusi dezakezuenez, Ogasun eta Finantzetako sailburua eta biok gaur, oraintxe aurreratuko dizuegunez, eskuartean izan dugun gai nagusietako bat, aurrekontuari 2013ko aurrekontuari buruzko jarraibide ekonomikoak finkatu ditugulako. Gaurko gai nagusiak, jarraibide ekonomikoei buruzko gai horretaz aparte, bi izan dira. Lehenengo eta behin, lehendakariak azaldu du zer nolako planteamentua daukan, hurrengo egunetan aldun nagusiekin izango dituen kontaktuei buruz, hoien inguruan. Iragarrita dagoenez, lehendakariak aldun nagusiekin bilerak izango ditu, hurrengo egunetan, eta bilera horiek izango dira bihar, asteazken arratsaldean, Arabako eta Gipuzkoako aldun nagusiekin, eta datorren astelehenean, 28an, Bizkaiko aldun nagusiarekin. Bilera horiei begira, lehendakariaren planteamentua da, legegintzaldi osorako planteamentu orokor eta zabal bat egitea aldun nagusiei, batez ere 3 ardatz kontuan hartuta, 3 gai nagusi kontuan hartuta. 3 gai hauek dira. Lehenengo eta behin, partekatutako guneak ekonomia eta enplegua suspertzeko. Arlo honetan, lehendakariak gaur azalduko ditugun jarraibide ekonomikoen berri emango die aldun nagusiei, eta hortik abiatuz plan orokorra kudeatzeko edo elkarrekin tratatzeko posibilitatea aurkeztuko die, aipatutako arlo horretan, ekonomia eta enplegua sortzeko nola jokatu dezaketen Eusko Jaurlaritza alde batetik eta foru aldundiak bestetik elkarlanean eta partekatutako konpromisoetan eta programetan. Bigarrenez, lehendakaria planteatuko die baita ere, baterako lana nola gauzatu daiteken, denak elkarlanean, gobernu alde batetik eta foru aldundiak bestetik, elkarlanean lankidetzan aritu alizateko gizarte zerbitzuen sarea sendotzeko eta finkatzeko. Euskadik egun daukan gizarte zerbitzuen sare hori sendotu eta finkatzeko. Eta hirugarrenez, zerga politika berria planteatuko die, besteak beste, lurralde historikoetako ordizkariekin izango baitira elkarrizketa hauek, eta lurralde historikoak baitira egun politika fiskalari buruzko erabakiak hartzeko erakunde funtsezkoak, nagusiak, planteatuko die baita ere zerga politika berria martxan jartzeko posibilitatea eta horri begira egin beharreko elkarrizketa eta negoziaketa guztiak bideratzeko posibilitatea, ekonomia eta enplegua suspertzeko eta besteak beste zerbitzu publikoen sarea mantendu alizateko. El lehendakari ha dado cuenta en el Consejo de hoy del contenido y del calendario de las reuniones que tiene previstas con los diputados generales en el contexto de las reuniones que va a mantener con representantes institucionales, políticos y agentes económicos y sociales. Las reuniones que están ya cerradas con los diputados generales van a tener lugar mañana por la tarde con los diputados generales de Guipúzcoa y de Álava, y el lunes de la semana que viene, día 28, con el diputado general de Vizcaya. A esas reuniones el lehendakari acudirá con un planteamiento general para el conjunto de la legislatura, en el que centrará la atención básicamente en torno a 3 ejes. En primer lugar, hablará de proyectos compartidos en el ámbito de la reactivación económica y el empleo. En este ámbito, el lehendakari dará cuenta, entre otras cosas, de las directrices económicas de cara al presupuesto del año 2013 que han sido aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno.
En segundo término, hablará del trabajo en común que el conjunto de las instituciones pueden llevar a cabo para consolidar la red de servicios sociales de Euskadi. Un trabajo en común en el que, lógicamente, pueden hacer una aportación especial, una aportación cualitativa, la combinación, la aportación compartida del Gobierno y las tres instituciones forales. Y, en tercer lugar, propondrá hablar de una nueva política fiscal que se ponga al servicio de los objetivos de la reactivación económica, el empleo y el mantenimiento y la defensa de las políticas sociales. Bueno, bigarren gai bat ere izan dugu mahai gainean konsejuan, gaurko konseju honetan. Behin-behineko langileen aparteko ordainsariari buruzkoa da. Aurreko gobernuak Euskal Administrazio Publikoan 2012ko ekaina eta abendua bitartean lan egin zuten behin-behineko langilei ordaindu zien aparteko ordainsari hori dela eta Jaurlaritzak erabaki du ez ekitea ordainsari horiek erreklamatzeko prozesuari, harik eta Auzitegi Konstituzionalak horri buruz ebatzia eman arte. Aurreko astean agindu zen txosten juridikoak ez du gomendiorik ematen bide horri ekiteko, eta gobernuak uste du kalterik gutxien egiteko prozesua, bidea hain zuzen ere hauze dela. Erreklamatzeko bideari ez ekitea, harik eta Auzitegi Konstituzionalak honi buruz erabakia eman arte. Con respecto a la paga extraordinaria que el anterior gobierno liquidó a los empleados eventuales que trabajaron para la Administración Pública Vasca entre los meses de junio y diciembre, las liquidaciones practicadas en este periodo, el actual gobierno ha decidido no iniciar el proceso de reclamación de estas cantidades, de estas pagas extras liquidadas en la cantidad proporcional, hasta que en tanto el Tribunal Constitucional resuelva al respecto. Una vez analizados los informes jurídicos que fueron solicitados la semana pasada y en aras a causar el menor daño posible a los integrantes de este colectivo, que viene compuesto por aproximadamente 12.000 personas, el Consejo de Gobierno ha decidido esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie a este respecto y, por tanto, no proceder a la reclamación de las pagas extras o de la liquidación de la parte proporcional correspondiente a las pagas extras en el periodo comprendido entre el mes de junio y el mes de diciembre entre el año 2012. Cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional en relación con este asunto, ya decidirá el Gobierno cómo actuar en función, lógicamente, del contenido de la resolución que el alto tribunal pueda dictar a este respecto. El tercer punto relevante del Consejo de Gobierno de esta mañana tiene que ver con la aprobación de las directrices técnicas y económicas que guiarán la elaboración del presupuesto general de la Comunidad Autónoma para el año 2013. Y ese es el motivo por el que hoy me acompaña el consejero de Hacienda y Finanzas, que les dará cuenta detallada de las directrices económicas, de su contenido y de los compromisos que en las mismas se recogen. Ricardo. Bai. Eskerrik asko. Zeuri, Josu, bai. Egunon. Josu Erkorekak esan daben moduan, gobernu batzordean, gobernu kontseiluan onartu dugu 2013ko aurrekontu orokorren jarraibide ekonomikoak. Jakina den moduan, hauteskundeak aurreratu zirenean, 2012ko azken hiruhilabetera, horrek aurrekontu politika egiteko tresnak eta epeak aldatu egin ditu. Orduan, aurrekontu jarraibideak normalean ekainan egiten diren epean, aurten egin behar duguz, gobernua boterean sartu garenean, urtarrilan bertan. Urtarrilan bertan daukagu erronka hau, hau da, 2013ko aurrekontuen jarraibide ekonomikoak onartzea. Zergaitik eta ze funtzekin. Aurrekontu jarraibideak daukate helburu bi. Bat, Jaurlaritzako hainbat saileri eta barne erakunde guztieri gure eszenatoki ekonomikoaren azterketa bat maigaineratu.
Eta bigarren helburu nagusia, orientabide nagusiak eta helburu estrategiko nagusiak finkatu aurrekontuak egiteko unean. Guk, Jaurlaritza bezala, usten dugu, egoera ekonomikoan, gaur egunean munduan zehar daukaguna azelerazio eza ikusten da munduan orokorrean, hirugarren munduko estatu garatuetan, eta gure esparru ekonomikoan daukaguna da, bai Euskadin eta bai estatuan, errezesio bat. Errezesio bat, Euskadik 4 urtetan errezesio bitan sartu da. Baina testu inguruan, gure Europar Batasunaren testu inguruan ere ikusten dugu daukagula ekonomia estankatuta, adibidez Frantzian, eta azeleratu gabe, desazeleratuta Alemaniaren kasuan. Decía que el gobierno ha aprobado las directrices presupuestarias para los presupuestos del 2013, que normalmente se aprueban la primera semana de junio, para que luego los presupuestos se presenten a finales de octubre. Este año se van a aprobar el mes de enero, nosotros entramos al gobierno a finales del mes de diciembre, y el horizonte que tenemos es la aprobación de los presupuestos para el 12 de marzo en Consejo de Gobierno. Normalmente el plazo legal de nuestro ordenamiento presupuestario son de 4 meses sin contar el mes de agosto. Es decir, las directrices presupuestarias se aprueban la primera semana de junio y el Gobierno tiene el mes de junio, julio, septiembre y octubre, sin contar el mes de agosto, para la redacción de los presupuestos. En este caso, entendemos que estamos en una situación de prórroga presupuestaria con carácter automático, porque así establece el ordenamiento presupuestario vasco, pero es importante no dejar transcurrir un plazo de 4 meses como se establece para los presupuestos ordinarios. Desde el día de hoy hasta la presentación del proyecto de ley en presupuestos al Consejo de Gobierno habrán pasado 1 mes y 3 semanas, no el plazo ordinario, que suelen ser 4 meses sin contar el mes de agosto. Decía que las directrices tienen 2 objetivos fundamentales. Primero, encauzar y ubicar la actuación de la política económica del gobierno anual, que es la política presupuestaria, en un contexto económico, y en segundo lugar, fijar las orientaciones y los objetivos principales de la acción de gobierno con su plasmación en los presupuestos. En primer lugar, gure de testuinguru económico, el contexto macroeconómico. Contexto macroeconómico, va a salir un nuevo cuadro macroeconómico del gobierno a lo largo de esta semana, lo colgaremos los próximos días en la web, cuadro un escenario macroeconómico 2013-2015. Estamos en una situación de desaceleración de la economía mundial con carácter general. En la economía europea hay países con crecimiento débil, como está ocurriendo pues con Francia, que en este momento tiene la economía estancada, la desaceleración de Alemania y crecimientos negativos en Euskadi, del 1,3 el último trimestre, el dato oficial que tenemos, de España también, la caída de la economía española en 1,6, la zona euro pues casi estancada en un 0,6, Alemania desacelerada, decía, este es el contexto. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las previsiones que existen? Pues bien, las previsiones son de una situación de bajo crecimiento económico en nuestro entorno, y nosotros tenemos una previsión de crecimiento negativo para el 2013 peor de la que tenía el gobierno anterior en el escenario macroeconómico de noviembre, que era una caída de la actividad del 0,8. En este momento la caída de la actividad que prevemos en el escenario macroeconómico es del 1,1. También una pérdida de puestos de trabajo, que podríamos evaluar en una caída de la ocupación de 19.000 puestos de trabajo, y un escenario económico, por lo tanto, de decrecimiento el año 2013. Ahora bien, se apuntan datos positivos se apuntan para el 2014. La salida de la crisis en el escenario que os apunto ahora y cuyo cuadro macroeconómico lo colgaremos en el departamento los próximos días, apunta una salida de la crisis el 2014 con un crecimiento del PIB del 1,2, una creación de empleo alrededor de 6.000 puestos de trabajo,
pero los crecimientos que podamos tener en este escenario macroeconómico 2013-2015 son unos crecimientos suaves, son unos crecimientos no profundos, sino moderados, que no superan el 2 y que, por lo tanto, aunque se generen puestos de trabajo, no van a ser puestos de trabajo suficientes como para compensar la destrucción que estamos viendo de puestos de trabajo en los últimos años. Pero se atisba para el 2014 la salida de la crisis, el incremento del PIB de una previsión del 1,1 negativo del 2013 al 1,2 positivo el 2014, un crecimiento importante también de la inversión, de un negativo del 3,3 a un positivo del 1,3, generación de empleo, decía alrededor de 6.000 puestos de trabajo, pero con crecimientos que van a ser suaves, de un entorno inferior al 2%, que no van a ser suficientes para compensar la destrucción de empleo que se ha producido en los años anteriores, aunque se vaya generando empleo. Este es el escenario macroeconómico 2013-2015 en el que nos encontramos. Segundo escenario, el escenario económico-jurídico o jurídico-económico. Tenemos el marco de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, que deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Pacto Fiscal, la reforma de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Eso hace que a la hora de elaborar los presupuestos tendremos que tener en cuenta 3 parámetros, que son intensamente más novedosos cada año, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria nueva va a ser aplicada con toda su intensidad y su contenido en los presupuestos del 2013, porque los presupuestos del 2012 ya estaban realizados por muchas instituciones públicas cuando la ley entró en vigor el pasado mes de mayo. Fija también unas líneas muy estrictas en cuanto a objetivo déficit, límite de deuda y regla de gasto, que hace referencia a que el gasto público no se puede incrementar por encima de las tasas de crecimiento de la economía. Segundo elemento, por lo tanto, a considerar: escenario macroeconómico, marco económico de estabilidad y sostenibilidad financiera. En tercer lugar, entramos ya en lo que son los objetivos de la acción de gobierno. Gobernuaren helburu nagusiak 2013 aurrekontuetarako. Eta hor daukaguz lau erronka handi, lau helburu handi. Bata da, gure aurrekontutan lehentasun ematen diogula gizarte politikari, gizarte politikan ulertuta, arlo nagusi bezala, osasun arloa, hezkuntza arloa eta gizarte zerbitzuak. Gizarte politikan daude 3 esparru horiek: osasuna, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak. Bigarren esparru edo helburua garrantzitsua da ekonomiaren jarduna sustatzea eta enplegua sortzea. Enplegua sortzeko ahaleginak egitea. Bigarren esparru handia, ekonomia suspertu eta enpleguaren aldeko politika aktiboak martxan ipini. Hirugarrena, gure izaera eta gure irudia eta gure zabaltzea ekonomian nazioarteratze esparruan. Eta laugarrena, gure kontu publikoak, gure kontuak osasuntsu mantendu. Decía que los grandes objetivos en ese marco, escenario macroeconómico, marco jurídico-económico, Unión Europea, Estado, comunidades autónomas, que tenemos el deber de cumplir. Objetivos dentro de esos 2 ámbitos. 4 grandes objetivos: la defensa de las políticas sociales, entendiendo las políticas sociales como principalmente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Segundo gran objetivo: incentivar el empleo y la actividad económica. Tercero, la imagen de Euskadi y la proyección de Euskadi en el mundo. La proyección de Euskadi en el mundo impulsando la internacionalización. Y en cuarto lugar, pues mantener unas cuentas públicas saneadas, mantener unas cuentas públicas sostenibles. Esos son los grandes objetivos que se contienen en las directrices presupuestarias, que es un documento
más extenso del resumen que se os dará, pero que se colgarán íntegramente en los próximos días por el Departamento de Hacienda y Finanzas. Y, en cuarto lugar, bajando ya a lo concreto, fijados esos objetivos, entramos ya en los criterios de presupuestos, propiamente las propias directrices presupuestarias para el 2013. Hau da, helburu horiek finkatuz, orain sartzen gara, jarraibide, aurrekontu jarraibide zehaztapenean. Eta da, personal arloan, administrazio publikoan dauden langileen soldaten igoerarik ez izatea, lehengoa. Bigarrena, personal arloan ere, personal gastuen sostengarritasunerako neurriak hartu, hor dago alde baterako kontratazioak, utzuleak ez betetzea, ordezkotasunak, hau da, personalaren gastuko aldeko neurriak, personalaren sostenguko aldeko neurriak hartu. Baita ere, Jaurlaritzaren eta gure menpe dagon herri sektore guztiaren inguruan plantillarik ez igotzea. Bigarren arloa funtzionamentu eta transferentzi edo subentzio gastuetan. Hor, gastu korrentearen gutxien bat egongo da, gutxitze bat egongo da, zertarako lehentasuneko diren politikak bideratzeko. Lehentasunekoak, lehen esan dudan arlo bi nagusi horiek. Gizarte politika, jardun ekonomikoa eta enplegua sustatzea. Orduan, hori egiteko, gastu korrentea gutxitu, lehentasuna emoten gastuak helburu horiek bideratzeko. Hirugarrena, inbertsioa egokituko da, zerbitzu publiko nagusi horiek bermatzeko. Laugarrena, zorpetze eta gure korrituen gastuak, horrek aurrekontuan ipiniko doguz, daukagun estimazioarekin. Hori finkatuta dago, eta lehentasuna daukate, daukagun zorpetzea, bai korrituak eta bai amortizazioak ordaintzeko. Gero, barne egituran ere, gastu korrentean, administrazioaren estruktura gutxitu 120an, administrazio orokorrean. Goikarguetan, sailburuak gutxitu gara, 10tik 2 pasatu gara, eta orain helburua daukagu 2013an, barne egituraren antolaketa murriztea. Sailburu orde, zuzendari eta aholkularien kopurua jeistea 120an, hau da 2013ako. Eta gero, beste erakunde berririk ez sortu 2013 urtean, ez baltzu publikorik, edo fundaziorik, partzuergorik, edo beste autonomía erakunderik. Decía que bajando ya a lo concreto, escenario macroeconómico, marco económico jurídico, estabilidad, sostenibilidad, los objetivos de la acción de gobierno, los prioritarios, y ya la concreción de los criterios presupuestarios para la aplicación de esos objetivos. Los criterios serían, en materia de gastos de personal, no incrementar las retribuciones de personal del sector público autonómico, también tomar medidas para la contención del gasto de personal a través de medidas como cobertura de vacantes, sustituciones, contrataciones de personal temporal, no incrementar la plantilla presupuestaria. En materia de gastos de transferencias o de subvenciones habrá una reducción con el fin de que se financien los objetivos prioritarios señalados anteriormente: defensa de la política social, promoción de la actividad económica y del impulso del empleo. Para poder desarrollar las políticas prioritarias, una reducción en el gasto corriente con el fin de priorizar esas políticas que son preferentes, tal como se diseñó por el Lehendakari en su intervención en el debate de política general. La inversión pública se adecuará para priorizar el cumplimiento de preservar los servicios públicos básicos, es decir, inversión pública dirigida a cumplir con las políticas prioritarias que he expuesto anteriormente. Los gastos financieros y las amortizaciones en la previsión que existe ya de amortizaciones y de pago de la deuda pública.
En la contención del gasto público también, la reducción de las estructuras de la Administración General este año, el 2013, que se plasmará con las estructuras que se van a ir aprobando a lo largo de estos próximos meses del 2013, con la reducción de viceconsejerías, direcciones y personal eventual en sus diferentes categorías. El gobierno en sí ya es más reducido, hay 2 consejeros menos, y el resto de estructuras se van a reducir a lo largo de los próximos meses del 2013, tal como indicó el Lehendakari en el debate de política general en su intervención. Y luego, pues no crear ninguna otra sociedad pública más, organismo autónomo, ente, fundación o consorcio. Ese es el contexto en el que el gobierno ha aprobado hoy las directrices y con las que se pretende, en ese marco de escenario macroeconómico, marco de desarrollo, de estabilidad y sostenibilidad, fijar las políticas prioritarias. Y ahora los departamentos, con estas directrices, tienen que realizar, tal como fijamos en el calendario, sus anteproyectos de presupuestos, sus memorias, y realizar sus correspondientes previsiones de gastos de personal, etcétera, etcétera, para que luego, a través de un trabajo intenso que tendrá que hacer también el Departamento de Hacienda y Finanzas, desde mediados de febrero hasta inicios de marzo, tener preparada la primera semana de marzo el proyecto de presupuestos y poderlo aprobar en el Consejo de Gobierno del 12 de marzo. Esas serían las líneas que contienen las directrices presupuestarias, y ahora entramos en una fase de un trabajo muy intenso que van a tener los diferentes departamentos de gobierno para, en el marco de estas directrices, hacer sus anteproyectos de presupuestos para luego ensamblarlos con carácter general por parte del Departamento de Hacienda y Finanzas en la segunda quincena de febrero, y poderlos tener preparados la primera semana de marzo para aprobarlos el 12 de marzo en Consejo de Gobierno. Eso es lo que inicialmente hemos aprobado en cuanto a sus contenidos principales en las directrices económicas. Bueno, eskerrik asko sailburu, muchas gracias, consejero. Bueno, y en este momento, si alguien quiere formular alguna pregunta o tiene alguna duda que quisiera disipar, pues es el momento de plantearlas. En relación con el asunto este o con cualquier otro de los que conforman el orden del día y la actuación del Consejo de Gobierno de hoy. De no incrementos salariales, ¿estamos hablando de congelación salarial? Sí. Bai, sailburu, gastu sabai bat onartu da? ¿Gasto? Sabaia, techo de gasto delakoa. Ez onartu. Ez, momentuz ez daukagu, ez dugu. Aurreko gobernuak onartzen zuen irizpideekin batera Bai. Ez momentu honetan, aurreko gobernuak, López lehendakariaren gobernuak, irizpide bezala onartu zuen hori lehenengoko urtean. Hau da, 2010ko aurrekontuetarako. Urrengo urtetan, 2011an eta 2012an, López lehendakariaren gobernuak ez zuen hori onartu. Derrigortasun hori ez eukalako. Eta hirugarrena, gastuaren muga hori indarrean dago, eta muga hori ipintzen da aurrekontu eta sostengarritasun legeak ipintzen du irailean hasierarako finkatuta egon behar da. Baina aurten ulertzen duzun moduan aurreratu egin dugu egutegi guztia. Normalean aurrekontuak irizpide ekonomikotik aurkeztu arte parlamentua 4 hilabete pasatzen dira, agostua kontatu gabe. Kasu honetan gaude egokitzen lege honen epeetara, lege hau indarrean maiatzean sartu zelako. Orduan goaz, aldogun abiadura handien egin. Gastu korontea portzentai batean jaitsiko dela, bigarren eta laugarren ataletan imaginatzen dut, zenbat izango da portzentai hori? Ez esan dut, gutxitu beharko dela, hori sail bakoitzak bere azterketa egin beharko du egokitzeko, datorren urteko aurrekontua, kopuruetan gutxiagokoa izango da dalako aurtengoa baino. Orduan, ikusiko dugu, gutxitze hori egiten denean, zenbat kopurutan jaisten dan, bigarren kapitulua, hirugarrena ez, finko dago hori, laugarrena, seigarrena eta zazpigarrena, autonomia erakunde eta baltzu publiko hori, transferentzien, inbertsio transferentzietarako kapitulo hori.
Hablado de adaptar el capítulo de las inversiones. Es cierto que en el anterior presupuesto, pues una de las principales inversiones, por no decir la principal, bueno, sin duda la principal, era el tren de alta velocidad. ¿Se replantean reducir la aportación que venía haciendo el gobierno vasco en los últimos años en ese capítulo? No, el tren de alta velocidad es una inversión importante, estratégica, y está sustentada en un acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno central, suscrito ya hace ya 2 legislaturas, y que evidentemente, en la medida en que hay una encomienda de gestión de la administración central al gobierno vasco para desarrollar el tramo del tren de alta velocidad en el territorio de Guipúzcoa, se va a seguir con los trabajos del tren de alta velocidad, porque se sustenta en un crédito específico que se llama los créditos de gestión, que es un caso especial que existe en nuestro ordenamiento presupuestario para aquellos supuestos en que una actuación inversora de competencia de una institución es realizado por quien no tiene la competencia, pero la realiza, la actuación, en base a una encomienda de gestión. Entonces ahí vamos a seguir con las previsiones de ejecución del tren de alta velocidad que están previstas en su periodificación ordinaria en el tramo guipuzcoano. ¿Qué directriz les ha dado a los departamentos para reducción de gasto corriente? No hemos dado una directriz concreta. Lo que sí que puedo decir es que el presupuesto del 2012 pues va a tener una reducción aproximada del 11,5, y al tener una reducción del 11,5 pues habrá que ajustarlo, o habrá que disminuir el ingreso, o habrá que disminuir el gasto al haberse disminuido el ingreso. Por eso habrá que trabajar durante las próximas semanas los departamentos en sus anteproyectos, y luego con el Departamento de Hacienda en el ensamblaje de todo el documento presupuestario. Pero como saben todos ustedes, para el próximo año pues los límites tanto de endeudamiento son menores, bastante menores, menos de la mitad, y la previsión de ingresos que nos dejó fijada el Consejo Vasco de Finanzas el pasado mes de octubre también es menor. Por lo tanto, eso supone conlleva una reducción, una disminución de gasto, una disminución de ingreso, y por lo tanto los presupuestos tienen que ir en base al principio de equilibrio presupuestario equilibrados. Cuando habla de que el objetivo prioritario es mantener los servicios sociales, educación, sanidad, ¿eso quiere decir que se descartan por completo recortes en estos terrenos que puedan sufrir los ciudadanos? Sí, en la medida en que va a haber una disminución del gasto, porque hay una disminución del ingreso que vamos a tener, hay que fijar las prioridades. Y las prioridades, en ese contexto económico, en ese marco de estabilidad, son las que he dicho anteriormente: defensa de las políticas sociales, y dentro de las políticas sociales lo prioritario son la sanidad, la educación y los servicios sociales que dependen del gobierno vasco. Y en segundo lugar, el impulso de la actividad económica y la promoción del empleo. Esas son las prioridades. Para cumplir con esas prioridades, pues habrá que buscar una correspondencia al tener unos ingresos menores que disminuyen por los 2 datos que he dicho anteriormente, y que por lo tanto los gastos tienen que disminuir. Entonces se va a intentar que la disminución sea lo menor posible en esas políticas prioritarias, y el resto pues habrá que equilibrar los presupuestos, porque al tener menos ingresos por los 2 elementos que he dicho anteriormente, el endeudamiento autorizado es menos de la mitad y las aportaciones son también 700 millones menos, pues hay que buscar el equilibrio presupuestario, que es como hay que presentar las cuentas. Y ahí, pues primero, las políticas con carácter preferente que diseñó el Lehendakari y que hoy se contienen en las directrices, y una vez salvaguardado eso, o garantizado el modelo vasco de bienestar social, pues las adecuaciones habrá que irlas haciendo en todas las demás actuaciones que suponen gasto. No va a haber ningún recorte. Las prestaciones sanitarias, las sociales... Vamos a intentar que no haya ningún recorte. Tengan en cuenta que los ingresos menos endeudamiento, que la capacidad de endeudamiento es menor del objetivo del 0,7 al 0, del 1,5 al 0,7, pues el endeudamiento se reduce más de la mitad, pues tenemos 460 millones, pues eso quiere decir que unido a menores aportaciones, pues estamos hablando de cerca de 1.200 millones menos de presupuesto, es decir, un 11,5, por estos 2 elementos, que son los que el marco económico nos determina.
la crisis económica, la recesión, la caída de la actividad. Estamos en crecimientos intertrimestrales e interanuales negativos, y eso, pues, al estar la actividad económica en situación de recesión, origina menor recaudación, y del sistema vasco de reparto de los recursos financieros, del Consejo Vasco de Finanzas, es nuestra previsión de ingresos, es a la que tenemos que respetar. Y luego el otro marco, el jurídico-económico que deriva europeo, estatal y autonómico, pues nos lleva a ese escenario. Deduzco que el 11,5% es el máximo. El escenario aproximadamente, sí, más aproximadamente sería un 11,5, sí. ¿De qué instrumentos disponen para rebajar ese 11,5%? Es decir, ¿contemplan un escenario más favorable? En este momento el cuadro macroeconómico apunta a que el año 2013 va a ser malo. Todavía se van a destruir 19.000 empleos, es decir, la ocupación va a ir disminuyendo, el paro va a ir aumentando, es un año malo, y el escenario de recuperación económica, en el cuadro que haremos público dentro de 2 días, pero que hoy os anticipo, es una salida de la crisis para el 2014 con tasas de crecimiento positivas, con incremento de la inversión que podrá generar la actividad económica que cree empleo. Pero el 2013, el escenario que apuntamos es este escenario de caída todavía de la actividad, peor de la que inicialmente anunció el gobierno anterior, que era de menos 0,8, en este momento es de menos 1,1. Factible ese escenario, un presupuesto de gastos con un recurso. Sí. Es decir, eso es, efectivamente. En ese escenario macroeconómico 2013-2015, con las reglas de juego económicas que tenemos establecidas, damos prioridad a esas políticas que calificamos como preferentes o prioritarias, y con estos criterios es como lograríamos hacer unos presupuestos para el 2013. Urtean hasiko litzake, baina urte honetan nahiko... Bai, aurtengo aurreikuspenak, lehengo gobernuko aurreikuspenak ere txarrak ziren, baina egungo egoera ekonomikoak txarrerago eraman gaitu. Eta orduan aurreikuspenak lehen baino baltzagoak dira, aurreikusitako baino txarragoak dira, 2013-rako. Orduan krisialditik ateratzeko aurreikuspena da 2014 urterako. Hazkunde ekonomiko batekin, lehen esan duten moduan 2,2koa, eta inbertsioaren jetxiera, igoera bat aurreikusten da, eta hori oso datu positiboa da. Konsumoa dago, pur bat oraindik ere estankatuta, 2014 urtean ere, konsumoa, hiritarrena, personena, gurea, herritarren konsumoak, hazkunde oso txikia dauka, oso aulak, erdi estankatuta. Baina, bueno, ikusten da, ikusiko duzun moduan urrengo egunetan, bizi berritu egiten dela inbertsioa, da, bueno, itxarropentsu ikusten dugu, abia puntu horretatik, 2014 urterako, eta tendentzio hori mantentzen dela 2015 urterako da. Hau da, guk aurkezten dugun gaur jarraibide ekonomiko honetan da, eszenatoki makroekonomiko bat 2013-2015-erako. Gizarte zerbitzuen babesa baldin bada, ez zenukete hor inolako murrizketarik egin nahiko, baina ahalegina den arren ez duzu erabat baztertzen. Hori aurrekontuak egin behar dira. Hau da, irizpide edo jarraipide nagusiak dira honek, eta sail bakoitza, eta bereziki politika lehentasuna daukaten politika honek sakoneko lan bat egin behar dute urrengo 3 astetan, eta beste 3 aste ogasun sailarekin uztartzeko eta sarratzeko aurrekontuak. Orduan, hor daukagu lan sakon bat eta dedikazio handiarekin. Baina helburua hori da, hainbat eta gutxien ikututea gure euskal esparruko ongizarte eredua. Osasuna, hezkuntza eta oinarrizko zerbitzuak. Gizarte arloan. Manteniendo estos límites en las políticas sociales, cabe pensar que esa caída del 11,5% en el presupuesto de gastos va a tener una correspondencia más o menos equivalente, por ejemplo en EITB, BEC, el Consorcio de Transportes. Como decía, los departamentos ahora tienen que trabajar con estas directrices, y la ubicación del gasto, lo prioritario va a ser mantener el modelo vasco de protección social. Modelo vasco de protección social sustentado en 3 ejes: la sanidad, la educación y nuestra política de sistema de garantía de ingresos o
políticas complementarias sociales que existen, juntamente con la generación de actividad económica y el impulso del empleo. Esto que es prioritario vamos a intentar que esté lo menos afectado posible, con la coyuntura económica en que nos encontramos, de menor capacidad de endeudamiento y menores ingresos asignados ya por el Consejo Vasco de Finanzas. Ha comentado, digamos, como tres herramientas, digamos, para absorber esos 1.200 euros menos de presupuesto, que ha dicho que menos inversiones, menos subvenciones y también un ahorro de personal a través de la política de vacantes, instituciones, contratación de virtuales, me imagino. ¿Será suficiente esto para absorber los 1.200 millones menos? ¿O no? Sí, ese es el escenario con que va a trabajar el Departamento de Hacienda y los departamentos. ¿Sí? La obligación nuestra es ser realistas, ser transparentes. Este es el escenario que los fundamentos económicos y nuestro análisis en el Departamento de Economía nos dan, por eso lo hacemos público. Las reglas de juego de funcionamiento de las administraciones públicas son las establecidas, y ahí lo que tenemos que hacer como gobierno es fijar las prioridades y los criterios. Y en los criterios entendemos que con esos criterios de política de personal, de reducción del gasto corriente, de dedicación de la inversión a las políticas prioritarias, lograremos equilibrar los presupuestos. Es nuestro trabajo interno del gobierno, fundamentalmente de todos los consejeros con los equipos que están nombrando las últimas semanas, y luego ensamblarlo con el Departamento de Hacienda para presentar a la sociedad y al Parlamento un proyecto presupuestario que tenga que cumplir con los requisitos de la estabilidad, de la sostenibilidad de las finanzas, de la regla del gasto y del equilibrio presupuestario. Ese esfuerzo lo vamos a hacer intensamente, y a ello nos vamos a volcar el próximo mes y medio. Estas políticas. Sí, poder hacer un presupuesto con esa reducción que ya es conocida por los datos públicos del Consejo Vasco de Finanzas y de la reducción del objetivo de déficit. Cuando habla de congelación salarial, una última cosa, ¿se congelan también todos los pluses derivados de los convenios en vigor? Pluses, derechos sociales, trienios y demás. En principio, la directriz presupuestaria en materia de personal es no incrementar el gasto. Por lo tanto, si hay algunos compromisos adicionales, no creo que haya en la Administración General, pero puede haber en algún ámbito sectorial compromisos adicionales de incremento de gasto, habrá que ver con cada departamento, o cada departamento tendrá que ver en lo relativo a los gastos de personal ahí cómo queda el cumplimiento de esos compromisos de pluses o específicos que puedan existir en algún convenio sectorial. Pero el objetivo general es no incrementar gasto. Es decir, si tenemos una situación económica de recesión con caída de la actividad, el esfuerzo lo tenemos que hacer institucionalmente todo el sector público dependiente del gobierno, sociedades, organismos autónomos, consorcios, fundaciones y la Administración General, empezando también por los empleados públicos. Por lo tanto, ese tema pues habrá que analizarlo puntualmente, como está sectorialmente algún colectivo que pueda estar afectado por algún acuerdo regulador de condiciones de trabajo específico. Yo, al margen de las cuestiones presupuestarias, sí quisiera preguntarle al portavoz, después del chasco de ayer, de la reunión de la consejera de Educación con el ministro del ramo, ¿cuál es la estrategia del Gobierno ahora? ¿En qué medidas va a tomar en defensa del sistema educativo frente a la ley que se va a aprobar? Bueno, la ley no se ha aprobado todavía, queda pendiente toda su tramitación parlamentaria, ¿no? Que es a la que nos ha remitido el ministro Wert, ¿no? En unos términos que hemos criticado porque hemos considerado que es una cerrazón absoluta a todo intento de dialogar o de alcanzar un acuerdo previo, un acuerdo de carácter político previo a la tramitación parlamentaria de la iniciativa. Cuando el proyecto culmine su tramitación en las Cortes Generales y se publique en el boletín a efectos de su entrada en vigor, pues ya hablaremos de una estrategia concreta, porque el texto se puede modificar,
puede experimentar modificaciones profundas para bien o para mal desde la perspectiva de este gobierno vasco. Es decir, todavía caben más vueltas de tuerca, ¿no?, en la constricción, digamos, del ámbito competencial, en la vulneración de las competencias vascas y en la reducción del papel de la lengua vasca en el sistema educativo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en fin, es conveniente y prudente esperar. En cualquier caso, bueno, este gobierno va a mantener una posición de radical firmeza antes, durante y después de la tramitación de ese proyecto de ley en la defensa de sus competencias, y después recurrirá a todos los mecanismos legales a su alcance para hacer valer el espacio competencial de Euskadi y situar al euskera en el lugar que le corresponde en el sistema educativo, en consonancia con las apuestas que en este sentido está haciendo la sociedad vasca y la propia comunidad educativa, ¿no? Orduan, haserre atzo berten erantzunarekin. Haserre bai, harrituta alde batetik eta haserre bestetik ikusi dugunako ministroak ez duela ezer adostu gurekin, baina oraindik okerragoa dena jarrera erabat itxia agertu duela urruengo egunetan edo asteetan gai horri buruzko legearen inguruko batzarrak izateko. Berak esan du, orain proiektua Korte Nagusietara bialduko duela eta Korte Nagusiaren eskuetan utzi du egin daiteken guztia legearen aldaketaren inguruan. Guretzat oso jarrera itxia da, oso jarrera eskorra da, lankidetzarako eta elkarrizketarako biderik ikusten ez duena, eta, bueno, guk argi daukaguna da, legea tramitatu aurretik, tramitazioan zehar, eta tramitatu ostetik ere legea aprobatzen denean eta indarrean sartzen denean, gobernu bezala jarrera tinkoa eta argia mantenduko duela beti, alde batetik euskarari dagokion lekua mantentzeko eta bermatzeko sistema edukatiboaren baitan, eta bestetik euskadiri dagozkion eskumenak defendatzeko instantzia guztietan eta indarrik handienarekin. Baina, en fin, zen nolako neurriak hartuko ditugun zehaztea oraindik proiektua tramitatzen ere hasi ez denean, asko aurreratzea litzatekeela uste du momentu honetan. Denbora dago, eta denbora horretan seguruenik testu honek aldaketa izango ditu. Aldaketa nabarmenak seguru asko, ezta? De los eventuales, no sé si nos podría precisar si el informe concreta si efectivamente tienen que devolver la parte de la extra que han cobrado o no tienen que devolverla. Bueno, ya les adelantaba la semana pasada las dificultades de carácter jurídico que plantea la revisión, en este caso, de un acto administrativo que genera derechos en los beneficiarios del mismo, ¿no? Así que esta es una actuación administrativa que, en aras a las garantías de los administrados y de los propios empleados públicos, en este caso, está rodeada de dificultades. Es decir, que promover una reforma, una revisión de un acto administrativo, cuando la revisión la promueve la propia administración, es un empeño, digamos, plagado de garantías y de dificultades por parte del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, lo que las consultas jurídicas que hemos hecho proponen a este respecto es sencillamente, bueno, esperar a que el Tribunal Constitucional tenga ocasión para pronunciarse en relación con esta paga, ¿no? Porque las actitudes de las administraciones públicas han sido muy diferentes en relación con esa paga, ¿no? Hay algunas que la hicieron efectiva y están exigiendo su devolución ya, lo están haciendo inmediatamente. Hay otras, como el Ayuntamiento de San Sebastián, por ejemplo, que no hizo efectiva esta paga en ningún caso. Cumplió leal y escrupulosamente el Real Decreto Ley de Rajoy desde el primer día. Y no satisfizo a ningún empleado público al que se le practicó una liquidación durante ese periodo en ningún caso, en ningún caso. Por tanto, no tiene nada que devolver, no tiene nada que exigir de cara a su devolución, porque nunca pagó esas pagas extras. El Gobierno las pagó, y después del auto de la situación generada por el auto del Tribunal Constitucional y, en fin, después de practicadas las consultas jurídicas, consideramos que la fórmula mejor, más garantista, la más adecuada al ordenamiento jurídico y la que menos lesiones genera en los intereses de los empleados públicos afectados es la que acabo de comentar. Esperar a que el procedimiento continúe y que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con estas pagas y actuar después con arreglo a lo que establezca el auto o la sentencia que en su momento dicte el acto tribunal, ¿no? Sí, pero más allá de esperarle,
¿El informe jurídico obliga a los eventuales a devolver o al gobierno a recuperarlo o no? No, es que el informe jurídico recomienda no tomar medidas, no adoptar decisiones encaminadas a exigir esa devolución hasta en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional al respecto. No sé si he sido suficientemente claro en las anteriores intervenciones, pero creo que en esta frase tienen un corte ya de unos cuantos segundos que pueden recoger, ¿no?, perfectamente en radio y en televisión, ¿no? Y entrecomillar en la prensa escrita, en fin. Volviendo a la cuestión educativa, ¿por qué esa previsión del gobierno de que haya cambios profundos todavía en el proyecto y además la sospecha de que van a ser para mal? No, en fin, simplemente ha abierto un abanico de posibilidades. En fin, los tiempos que corren y teniendo a quien tenemos en el gobierno, que no ha acreditado, digamos, una actitud excesivamente complaciente con quienes aspiramos desde los territorios autogobernados a ampliar nuestro ámbito de autogobierno, pues cabe esperar de todo. Y no, desde luego, no se puede descartar de antemano la posibilidad de que el texto que el gobierno vaya a remitir a la Cámara vaya a empeorar todavía más desde esos puntos de vista. Pero, en fin, no hay una prevención de antemano. En cualquier caso, esta es una cuestión que el gobierno vasco la tendrá permanentemente sobre la mesa, permanentemente, ¿no? Y siempre desde la clave de la más firme actitud en la defensa de la posición que corresponde al euskera en el sistema educativo y de las competencias que corresponden a Euskadi, ¿no?, en este ámbito, en el ámbito educativo, ¿no?, que tienen en este caso más estrecha relación con las vinculadas a la normalización del uso del euskera y a su legalización o incorporación en términos de igualdad al ordenamiento jurídico, ¿no? En el tema de la negociación presupuestaria parece que hay un acercamiento entre PNV y Partido Popular, al menos en Vitoria, que podría derivar, seguimos una ley de vasos comunicantes en otras instituciones. ¿Cómo está asistiendo el gobierno vasco a estos acercamientos? Bueno, está asistiendo con esperanza, ¿no? Porque es propósito del gobierno y es deseo explicitado en repetidas ocasiones por el Lehendakari, por mí mismo como portavoz del gobierno, de que todas las administraciones públicas cuenten con sus propios presupuestos, formalmente aprobados con arreglo a los esquemas de necesaria observación de cara al ejercicio presupuestario 2013. Presupuestos, por tanto, actualizados, elaborados y concebidos con arreglo a la realidad económica del 2013 y a los presupuestos económicos en los que se tienen que mover las cuentas públicas en este ejercicio presupuestario, ¿no? Por tanto, todo tipo de acuerdos tendentes a garantizar o a asegurar o a contribuir a la existencia de cuentas públicas por parte de todas las administraciones públicas es un intento saludado por este gobierno, que apoya y que espera, lógicamente, que se extienda el máximo posible, ¿no?, y que todos los partidos políticos actúen en consonancia con este sentido de la responsabilidad. Ahí hacer un apunte complementario. Tenemos la intención de, antes de presentar el proyecto de presupuestos al Parlamento, evidentemente informar a los grupos parlamentarios de la Cámara. Sí, estamos en una situación económica difícil, con unos presupuestos de las características que he dicho, y creemos que los grupos parlamentarios, el Parlamento, debe conocer, por lo menos en fase de anteproyecto, antes de su aprobación formal y su presentación en el Parlamento, las líneas generales, una vez que el presupuesto esté ya más condensado, elaborado y trabajado. Estoy hablando de a lo largo del mes de febrero, a partir de mediados del mes de febrero, antes de que esté el proyecto presupuestado ultimado, informaremos a los grupos parlamentarios de en qué condiciones vamos a presentar el proyecto y las características generales que van a tener en su concreción esos presupuestos. Creemos que esa es una cuestión, un trabajo que hay que hacer antes de su presentación formal, ya para su tramitación parlamentaria, que los grupos parlamentarios de la Cámara conozcan directamente desde el gobierno la situación en la que nos encontramos y a su vez nosotros también podamos percibir cuál es la propuesta o los planteamientos que los diferentes grupos de la Cámara hagan al respecto, teniendo en cuenta que este gobierno no tiene mayoría absoluta y que por lo tanto tendremos que concitar el apoyo de una u otra manera de otros grupos del Parlamento para poder aprobar los presupuestos de 2013. El estar en un gobierno en minoría nos obliga a una intensa relación con los grupos de la Cámara para que conozcan el contenido del proyecto de presupuesto, incluso antes, evidentemente, de que se presente formalmente por el Consejo de Gobierno en el Parlamento. De marzo podría llegar más cocinado ese proyecto de presupuestos, habiendo recabado tal vez alguna
iniciativa que los otros grupos parlamentarios consideren que pueda incluir? Pues llegará con mejor información para los grupos parlamentarios, pero los grupos parlamentarios suelen tener la aspiración de plasmar sus deseos y sus manifestaciones de voluntad en el trámite parlamentario. Por lo menos tendrán una mayor información que estará adelantada para que en la situación en la que estamos, de disminución de los ingresos y por lo tanto disminución de los gastos, tengan una información de primera mano de por dónde van a ir las líneas y los contenidos básicos del proyecto de presupuestos del 2013. Detara bueltatuz, uste du Jaurlaritzak akordioa lortuko dela eta dena den bihar Urkullu lehendakariak De Andresekin izango duen bilera horretan nolabaiteko sukaldea egin daiteke? Bueno, a ver, erakundeen arteko harremanak eta alderdien arteko harremanak ezin daitezke konfunditu. Biharko elkarrizketa horietan erakundeen arteko elkarrizketak izango direnez, bai, agertuko da eta mai gainean jarriko da gobernuaren ikuspuntutik ona dela erakunde bakoitzak bere aurrekontua izatearen puntu hori, behin da berriro aipatu izan dudan puntu hori, no? Baina beste kontu bata, negoziaketak, alegia alderdi politikoen eta talde parlamentarioen artean gauzatu behar diren negoziaketa horiek irtenbidea daukaten alaz daukaten. Guk gobernu gisa, gure eragin izateko eta agertzeko aukera guztietan defendatuko dugu erakunde bakoitzak aurrekontu propioa eta eguneratua izatearen ona eta komunigarritasuna. Eta bihar eta datorren asteleheneko elkarrizketetan ere lehendakariak gurari hori eta borondateari agertuko du, ondorio guztietarako hortik abiatuta ikusiko da gero benetan talde parlamentarioak eta alderdi politikoak gobernuaren desio hori gauzatzeko gai diren. Dituzuela, oraingoz gastuz mailan ematen ari diren elkarrizketa horiek eta beste erakundeetara zabaltzen ari direnak, ez? Gustatuko litzaiguke benetan elkarrizketa horiek ondorio positiboa izatea eta akordioetan gauzatu ahal izatea, horrek ahalbideratuko lukeelako erakunde bakoitzak bere aurrekontu propioa izatea. Una pregunta para el consejero de Hacienda. El hecho de que hayan revisado a la baja, a peor, las perspectivas de crecimiento para este año, ¿puede influir en los ingresos que estaban previstos? Es decir, que las aportaciones, bueno, los ingresos previstos por el Consejo Vasco de Finanzas a finales del año pasado, al final sean menores. Eso habrá que ver cómo evoluciona la actividad económica, es decir, la previsión es de una caída de la actividad económica que puede originar efectivamente el efecto que usted dice, pero eso se verá en la preliquidación que el Consejo Vasco de Finanzas realiza a mediados de octubre. Juntamente con eso hay otro elemento importante que es la subida del impuesto sobre el valor añadido y la repercusión que va a tener a lo largo también del 2013. Por lo tanto, eso se verá en la preliquidación, la previsión de liquidación que se suele realizar todos los años a mediados de octubre, juntamente con la previsión de aportaciones para el año siguiente, preliquidación que termine en liquidación en el Consejo de febrero del año siguiente, de cierre del ejercicio anterior. Eso es. Bueno, llevamos una hora ya aquí compareciendo ante ustedes, creo que es lapso suficiente, ¿no?, para que puedan tomar un café y relajarse de la tensión del momento. Bueno, es que recasco. Es que recasco. Doctor.